Jerusalén, una ciudad antigua, cargada de historia y leyendas. Sus calles han sido testigos de innumerables eventos que han moldeado el curso de la humanidad. Una ciudad de piedra y dolor. Cada esquina, cada muro, parece susurrar historias de tiempos pasados, de alegrías y tragedias. El aire se sentía pesado, denso con el hedor a sudor y miedo. Era como si la misma atmósfera estuviera cargada de las emociones de sus habitantes, de sus esperanzas y temores. Las multitudes se habían dispersado. Solo quedaba el silencio, un silencio inquietante que parecía amplificar cada pequeño sonido, cada susurro del viento. El sol se ocultaba en el horizonte, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Era un momento de calma antes de la tormenta, una pausa en la que todo parecía detenerse. Las sombras se alargaban, convirtiendo las calles familiares en laberintos amenazantes. Cada esquina, cada callejón, parecía esconder secretos oscuros. Un tono rojo sangre pintaba el cielo, un recordatorio espantoso de los eventos del día. Era como si el cielo mismo llorara por lo que había sucedido. El mundo parecía contener la respiración, anticipando algo terrible. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, la sensación de que algo monumental estaba por ocurrir. El peso del mundo se asentó sobre Jerusalén. Era una carga invisible pero palpable, que oprimía a cada habitante, a cada alma. Oprimía cada alma, una sofocante manta de pavor. Era como si la ciudad misma estuviera viva, respirando con dificultad bajo el peso de su propia historia. El acto del día resonaba en el silencio, un eco que se repetía una y otra vez, recordando a todos lo que había sucedido. Era un día que mancharía para siempre el corazón de la ciudad. Un día que sería recordado por generaciones, un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la omnipresencia del conflicto. Comenzaron los susurros, suaves al principio, como el susurro de las hojas. Se deslizaban desde rincones oscuros, llevados por el viento. Hablaban de milagros, de un hombre llamado Jesús. Curaba a los enfermos, murmuraban, resucitaba a los muertos. Hablaba de amor y perdón, susurraban otros, sus voces llenas de asombro. Pero los susurros pronto se volvieron amargos, cargados de miedo y arrepentimiento. Lo crucificaron, lo clavaron en una cruz. El nombre resonó por las calles, cada pronunciación cargada de culpa. Jesús. El peso de su nombre parecía resquebrajar los cimientos mismos de la ciudad. Casio, un joven centurión romano, montaba guardia al pie de la cruz. Era un día que nunca olvidaría, un día que cambiaría su vida para siempre. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y el aire parecía más denso de lo habitual. Recordaba la inquietante oscuridad que había caído sobre la tierra. El cielo se había oscurecido de repente, como si el sol mismo se hubiera apagado. Las nubes negras se arremolinaban, y un viento frío soplaba a través del Gólgota. La tierra había temblado bajo sus pies. El suelo se había agrietado, y las rocas se habían partido en dos. Casio había sentido el poder de la naturaleza desatarse, como si el mundo mismo estuviera reaccionando a la crucifixión. Había visto la muerte antes, la había infligido él mismo. En las batallas, había derramado sangre, y había visto a hombres caer a su alrededor. Pero esto era diferente. La muerte de este hombre, de Jesús, tenía un peso distinto. Pero este hombre, este Jesús, era diferente. No era un criminal común. Había algo en su mirada, una serenidad que desafiaba la agonía que debía estar sintiendo. Casio no podía apartar los ojos de él. Había un aura de paz a su alrededor, incluso en la muerte. Mientras otros gritaban y se retorcían, Jesús parecía aceptar su destino con una calma inexplicable. Esta paz lo envolvía, y Casio podía sentirla. Ahora, mientras caía el crepúsculo, Casio sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sol se estaba poniendo, y las sombras se alargaban. El frío de la noche comenzaba a asentarse, y con él, una sensación de inquietud. Los susurros lo alcanzaron, enviando escalofríos por sus brazos. Eran como voces del pasado, recordándole sus acciones y sus consecuencias. Cada susurro era un recordatorio de la gravedad de lo que había presenciado. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, murmuró, con las palabras atrapadas en su garganta.
No podía creer lo que estaba diciendo, pero en su corazón sabía que era verdad. Había algo divino en Jesús, algo que no podía negar. El peso de sus acciones, clavando la lanza en el costado del hombre, lo aplastó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sangre y el agua brotar de la herida. Era una imagen que lo perseguiría por el resto de sus días. Había ayudado a matar a un inocente, a un Dios. La realización de sus acciones lo llenó de un profundo remordimiento. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero en su corazón prometió vivir de una manera que honrara la memoria de Jesús. María Magdalena lloraba al pie de la cruz, su corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos, cada fragmento reflejando la imagen de su Salvador, el hombre que le había dado esperanza. Ella había presenciado sus milagros, sentido la calidez de su mirada. Ahora, todo lo que quedaba era el cuerpo frío, sin vida. Sus lágrimas fluían libremente, un río de dolor. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Lo habían matado, al Hijo de Dios, asesinado. Sección 5. La desesperación del discípulo. Pedro, una vez tan seguro, ahora se sentía perdido. Su confianza se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío y desesperación. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la paz que una vez conoció. Había negado a Jesús 3 veces, su miedo una traición más fuerte que cualquier grito. En el momento de mayor necesidad, su valentía lo había abandonado, dejándolo solo con su vergüenza. La culpa era un dolor físico, un nudo en el estómago que se negaba a aflojarse. Cada recuerdo de su negación era como una puñalada, un recordatorio constante de su debilidad. Recordó las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Esas palabras ahora resonaban en su mente, una profecía cumplida que no podía deshacer. El canto del gallo resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de su fracaso. Cada mañana, el sonido lo despertaba, sumiéndolo en una tristeza profunda. La enormidad de sus acciones, su propia traición, amenazaba con consumirlo. Se sentía aislado, incapaz de compartir su dolor con los demás, temiendo su juicio. Habían matado a su maestro, a su Salvador. La cruz, símbolo de su sacrificio, era ahora un recordatorio de la pérdida y el dolor. Pedro se preguntaba si alguna vez podría encontrar redención. Sección 6. Semillas de duda. Nicodemo, un fariseo, siempre había sido un hombre de lógica. Sin embargo, Jesús siempre lo había inquietado. Había algo diferente en él, algo que no podía comprender del todo. Había visitado a Jesús en secreto, atraído por su sabiduría. Ahora, de pie ante la cruz, sintió un temblor de duda sacudir sus creencias. Los susurros, los milagros, la oscuridad que había envuelto la tierra. ¿Podría ser cierto? ¿Habían condenado a un hombre inocente, al Hijo de Dios? Sección 7. Una contundente realización. El peso de sus acciones los oprimía. Los susurros se hicieron más fuertes, girando a su alrededor como un vórtice de miedo y comprensión. Lo habían matado, al hombre que había sanado a los enfermos, que había abrazado a los marginados, el hombre que hablaba de amor y perdón. Se había ido, y ellos eran responsables. Sección 8. Efectos dominó. La comprensión se extendió como la pólvora. Desde el pie de la cruz, corrió por las calles de Jerusalén, se filtró en los hogares, se enterró en los corazones. El miedo se mezcló con la culpa, creando una mezcla tóxica de desesperación. El mundo parecía resquebrajarse, los cimientos mismos de su fe desmoronándose. ¿Qué hemos hecho? La pregunta resonaba en sus mentes, un estribillo escalofriante. Habían matado al Hijo de Dios. Sección 9. La verdad insoportable. El sol se había puesto. La oscuridad envolvía a Jerusalén, una manifestación física de su pecado. El aire se volvió denso de tristeza, pesado con el conocimiento de sus acciones. Habían condenado a un hombre inocente. Habían asesinado a su Salvador. La comprensión era una capa pesada, una carga que llevarían por la eternidad.
Habían matado al Hijo de Dios, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.